Amanece en el sur de Entre Ríos. Estamos en pleno otoño austral. Una garza blanca despierta con un chapuzón. En este momento del año, las mañanas son frescas. Con el transcurrir de las horas, la temperatura aumenta. Una pareja de chajá observa algo. En un campo cercano, trasladan a los vacunos. En gran parte del sur de la provincia de Entre Ríos se practica la ganadería extensiva sustentable. Se cría los animales entre los bañados y bosques de espinillos. Es el momento de la aparición de las ovejas. También están las manadas de búfalos, que se adaptan muy bien a los bañados y el monte bajo. En este ambiente, junto con un grupo de amigos, realizamos un relevamiento de otoño. En esta oportunidad, la salida la compartí con el fotógrafo Lucas de Siria y los amigos de canales colegas Flora Fauneando y Observador Salvaje. Blancas cabezas y cuellos pelados negruzcos, remeras y colas negras y el resto blanco, un grupito de tuyuyú atravesando el área. Es probable que sea un grupo rezagado que está migrando al norte en busca de zonas más cálidas con mayor disposición de alimento. Entre la maraña se alimenta un piojito. No muy lejos, un macho de tacuarita azul. Estas dos especies son residentes, permanecen todo el año en el área. En el suelo arenoso aparece una tajacaminos ñeñarca, especie que registro por primera vez en el área. Dejamos las lomadas y albardones para centrar nuestra atención en los humedales y su biodiversidad. Entre la vegetación flotante se mueve un pequeño curitié colorado. En la costa, buscando alimento, un verdón. No muy lejos, una remolinera acicala su plumaje. Más lejos, una viudita blanca observa todo. En la temporada fría, se puede ver a las tortugas asoleándose al borde del agua. El ganado también se mueve por el humedal y en muchos casos se alimentan junto a las aves. Jacanas y un picagüey aprovechan los insectos que levanta el toro. Una joven pollona pintada se alimenta de vegetación acuática. La especie también es conocida como gallineta pintada, tagüita y polla sabanera, entre otros nombres. Gran parte de los nacimientos de la especie se produjeron en el inicio del otoño. Más lejos, un grupo de adultos. Moviéndose enérgicamente, un pato zambullidor chico. Atento a todo, una pareja de pato cutirí. Descansando entre la vegetación costera, un macho de pico de plata. En esta época, los cardenales se mueven en bandadas. Vemos a un ejemplar joven alimentándose entre el agua. Muy cerca, un varillero congo, otros 3 más lejos. En otro sector, un grupo de pirinchos rastrillando el suelo. Es una técnica eficaz para detectar cualquier alimento que se mueva entre el pasto.
Arriba, un aguilucho colorado. Un carancho utiliza sus garras para revolver el suelo en busca de algún gusano. Algunas cortaderas, que conservan la floración, reciben la visita de algunas aves, como los tordomúsicos, que aprovechan para alimentarse. Volviendo al agua, encontramos una garcita blanca en un momento de descanso. Un cuervillo cara pelada minando el suelo húmedo, mientras el grupo ya se retiró a descansar y limpiar el plumaje. A lo lejos, un chajá. La garcita decide salir en busca de alimento. Una gallareta chica también cuida su plumaje. Un macá, cara blanca, con su cría, se alimenta en el agua entre la vegetación acuática. En aguas más abiertas se encuentran las parejas de cisne de cuello negro cortejando. También están las pollonas negras. Junto con las gallaretas chicas están las gallaretas escudete rojo. Y así llegamos al final del recorrido de otoño con esta última imagen de las gallaretas. Esperando te haya gustado el video, me despido hasta un próximo.